Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Me encontré una reflexión muy interesante. Hay muchos obstáculos para la comunicación entre las personas y obviamente también entre Dios y nosotros, pero hablando de las personas, hay veces que la gente no se entiende. Y uno de los obstáculos por los cuales no nos entendemos con la gente es porque no sabemos escuchar. Cuando alguien no sabe escuchar, no tiene paciencia para escuchar, no puede haber comunicación. Y suele suceder que a veces sabemos algunos por allí que antes de que termine el otro de hablar, tú ya le pones las palabras en la boca y tú ya sabes, según tú, lo que va a decir el otro. Pero a veces no sabemos, nos equivocamos y a veces interrumpimos. Hay una reflexión muy chistosa, muy graciosa, que muchos de ustedes han escuchado, pero quiero comentárselas. Dicen que una vez en un pueblo había el borrachito del pueblo, típico, el borrachito del pueblo. Así como ustedes comprenderán, pueden ver, el borrachito del pueblo. Se arrimó con el padre del pueblo, con el cura del pueblo que estaba saliendo por allí de misa, y lo saludó con mucha cortesía el borrachito, ¿verdad? Traía aquí el periódico bajo el brazo y traía una botellita media escondida en la otra mano y llegó con el cura, ¿verdad? Y lo saludó. Y el cura lo vio así de reojo, medio, una mirada media así de desprecio, como ya lo conocía y aquel no entendía de razones aquel hombre, entonces como que ya le caía gordo al cura aquel hombre, ¿verdad? Y entonces se le rima, ¿verdad? Y le pregunta al padre, disculpe usted, padre, disculpe usted la interrupción. ¿Podría usted decirme qué es lo que causa la artritis? La artritis. Y el cura como hizo como que no lo oía, lo ignoró, ¿verdad? Así. Pero aquel siguió, ¿verdad? Disculpe, padre, cuando estaba por ahí hablando con la gente, ¿qué es lo que causa la artritis? Oye, volteó el padre ya molesto, ¿verdad? Ya indignado y le dice, el tomar de más, eso causa la artritis, ¿eh? El andar tomando, ser bebedor y borracho, eso causa la artritis. El ser mujeriego, eso causa la artritis. El ser parrandero, el andar de jugador, de pendenciero, eso causa la artritis. Bueno, ¿y por qué me preguntas? Es que aquí en el periódico dice que el Papa tiene artritis. Bueno, mucho cuidado. Eso dice en el periódico. Mucho cuidado cuando habla la gente y cuidado con lo que contestan, ¿verdad? Porque luego uno solo se echa de cabeza. A veces no sabemos escuchar a los demás y hace tiempo que escuché esa charra, pero ahora me estaba acordando y me la encontré otra vez y dije, tengo que compartirla porque a veces estamos así como aquel padrecito, ¿no? Nos falta saber escuchar a los demás. Hay una frase que también hacía tiempo había escuchado, yo me encontré con ella, que dice así, muy interesante, dice, busqué a Dios y no lo encontré. Me busqué a mí mismo y tampoco me encontré. Por último, busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres. Y esto me recuerda aquella frase de la Biblia del Nuevo Testamento que dice, aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, ¿se acuerdan quién dice eso? Pero no ama a Dios, pero no ama a su prójimo, a quien sí ve, es un mentiroso. Aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su prójimo, a quien sí ve, es un mentiroso. Y esto debe hacernos pensar un poquito. ¿Cuál es mi actitud ante Dios? ¿Por qué personas que se dedican a buscar a Dios supuestamente o nos dedicamos a buscar a Dios, pero nos olvidamos del prójimo, del amor, del respeto, del perdón, de la ayuda, de la caridad? Nos olvidamos del prójimo. ¿Cómo podemos buscar o con qué cara buscamos a Dios? Esas personas nunca la encuentran o nunca la encontramos. Y dice, no es que Dios se me esconde, no. Es que te estás olvidando de lo primero que Cristo dijo. Lo que le hagas hasta el más pequeño de mis hijos,
a mí me lo haces. Bueno o malo, sea bueno o sea malo. Preocúpate del prójimo, búscalo, ayúdalo, y podrás ver tú que Dios está allí. Lo vas a encontrar. Dicen que iba una vez 3 personas caminando por un bosque. Uno de ellos era un sabio, un hombre muy, muy santo, muy sabio, anciano, que tenía fama de hacer milagros. Tenía fama de ser una persona muy, muy santa. También iba en ese grupo, eran 3, pero el segundo era un poderoso terrateniente, un hombre rico y poderoso de la región. Y un poquito más atrás de ellos iba un muchacho, discípulo, estudiante de aquel hombre sabio, del hombre santo. Él iba atrás, siguiéndolos. Y él iba escuchando la conversación desde atrás. El hombre poderoso, el rico, le dice al sabio: me han dicho en el pueblo que tú eres una persona que tiene dones, que puede hacer milagros. No, dice el sabio, yo soy simplemente un anciano, una persona vieja y cansada. ¿Cómo crees que yo podría hacer milagros? No, pero me han dicho que tú sanas a los enfermos, que haces ver a los ciegos y que vuelves cuerdos a los locos. Esos milagros solo los puede hacer alguien que sea muy, muy santo, muy, muy grande. Ah, ¿te refieres a eso? Tú lo has dicho eso. Esos milagros, como tú has dicho, esos milagros solo los puede hacer alguien que sea muy santo y muy poderoso. No un viejo como yo. Esos milagros nada más los puede hacer Dios. Yo solo pido que se conceda un favor para el enfermo o para el ciego, y todo el que tenga la fe suficiente en Dios también puede hacer lo mismo. El poderoso insistió: yo quisiera tener la misma fe para poder realizar los milagros que tú haces. Muéstrame un milagro para poder creer en tu Dios. El sabio le dice: esta mañana, ¿volvió a salir el sol? El rico dice: claro, sí, salió el sol. Pues allí tienes un milagro. El milagro de que salga el sol, de que haya un día más, el milagro de la luz. El rico dice: no, yo quiero ver un milagro de veras. Por ejemplo, oculta el sol, saca agua de una piedra. Mira, allí al lado del camino hay un conejo que está herido. Anda, ve y tócalo y que sanen sus heridas con que tú lo toques. El hombre aquel santo y anciano le dice: ¿quieres un verdadero milagro? Dime una cosa, ¿no es verdad que tu esposa acaba de dar a luz a un hijo hace unos días? Ah, sí, responde el rico, fue un varón, es mi primogénito el niño. Ya ves, le dice aquel anciano, allí tienes el segundo milagro, el milagro de la vida. El rico insistió: tú no me entiendes, yo quiero ver un verdadero milagro. El anciano: ¿acaso no estamos en época ahorita de la cosecha? ¿No hay trigo y sorgo en los campos donde hace unos meses solamente había tierra? Sí, responde el rico, igual que todos los años. El sabio: pues allí tienes el tercer milagro. No, creo que no me he explicado. Lo que yo quiero... Y lo interrumpe el sabio: espérame, te has explicado bastante bien. Yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Si lo que encontraste no es lo que buscabas, lamento desilusionarte. Yo he hecho todo lo que podía hacer. Dicho esto, aquel hombre rico se retiró muy desilusionado por no haber encontrado lo que buscaba. El sabio y su alumno se quedaron parados en la vereda. Cuando aquel hombre rico iba allá muy lejos, como para poder ver lo que hacían el sabio y su alumno, este hombre sabio se dirigió a la orilla de la vereda, tomó al conejo que estaba herido por allí, sopló sobre él y sus heridas quedaron curadas. El joven estaba algo desconcertado. Maestro, te he visto hacer milagros como este casi todos los días. ¿Por qué te negaste a mostrarle uno a ese señor caballero que te lo pedía? ¿Por qué lo haces ahora que él no te puede ver? El santo aquel le dijo: lo que buscaba ese hombre no era un milagro. Él buscaba un espectáculo. Le mostré 3 milagros y no pudo verlos. Para ser rey, primero hay que ser príncipe. Para ser maestro, primero hay que ser alumno.
No puedes pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños milagros que se te muestran día a día. El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que los que Dios te da todos los días, sin que tú se los hayas pedido. Cuando estamos en problemas, siempre pedimos ayuda a Dios. Y eso está bien porque no hay nadie que pueda ayudarnos más que Él. Pero pídele la cordura, la habilidad para pensar claramente, la paciencia necesaria para mantenerte tranquilo y actuar bien, la fortaleza necesaria para afrontar los retos y la fe suficiente para seguirlo amando sin importar lo que pase. Pídele esos milagros. No le pidas simplemente que resuelva tus problemas solo porque te da miedo afrontarlos a ti mismo. Y hasta aquí esta historia de aquel hombre sabio, aquel hombre santo, su alumno y el hombre rico. Y pudiéramos meditar el día de hoy, como parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿qué milagros veo yo que Dios hace en mi vida? Y hasta me gustaría que tuviéramos en un retiro o que lo haga cada quien en su oración, como parte de su oración este día o mañana, cuando quiera. ¿Cuáles son los milagros que Dios hace en tu vida y que quizá tú estás tan acostumbrado a ellos que no los estás viendo? Y estás como aquel hombre terrateniente que no podía ver los milagros de Dios y que buscaba más bien un espectáculo. Si ustedes se acuerdan, hubo en tiempos de Jesús personas que se arrimaban a Él y le pedían lo mismo. Haznos un milagro. ¿Se acuerdan de Herodes? ¿Se acuerdan de aquellos fariseos? Haznos un milagro. Queremos ver. Y Jesús no les hacía milagros. Jesús no hace milagros para apantallarnos, para admirarnos más de los que ya hace. Si tú no los puedes ver, no va a ser otros. Si tú no puedes ver que Dios te dio la vida este día, que Dios te dio la existencia este día, que te dio un día más, que te dio un ser querido que tú amas mucho o varios a tu alrededor. Si tú no puedes ver que Dios te dio la salud necesaria para estar aquí, si tú no puedes ver que Dios te da el milagro de poder ver, de poder oír, de poder tocar, de poder respirar, de poder comunicarte, de poder escuchar a otras personas, de poder relacionarte. Si tú no puedes ver esos milagros y tantas cosas más que hay en la vida, no puedes ver otros milagros que Dios hace también. Y decía que el sabio, para ser rey primero hay que ser príncipe. Y para ser maestro primero hay que ser alumno. ¿Quieres ser maestro un día? Primero tienes que ser alumno. ¿Quieres ver milagros diferentes? Primero tienes que ver los que estás viendo, los que están pasando ahora. Qué triste cuando la gente nos hemos acostumbrado a las cosas, a lo que Dios nos da todos los días. Tan triste. Dejamos de ver los milagros de Dios. Bueno, eso íbamos a reflexionar ahora como introducción. Pero siempre nos queda como tarea. Yo les dejo como tarea para su oración, como les dije hace rato, que cada quien analice cuáles son los milagros que Dios hace en tu vida cada día. ¿Cuáles son los que hizo hoy? ¿Cuáles son los milagros que este día Dios hizo frente a ti? La vez pasada, analizando y estudiando cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo tenemos que hacernos cada vez más similares a Dios, terminamos viendo el punto de que Dios respeta nuestra libertad. Y nadie es obligado por Dios a seguirlo. Ni tampoco te obliga Dios a que lo sigas tanto. ¿Hasta cuánto? De hecho, si tú quieres, puedes poner límites a tu seguimiento de Dios. Y puedes decirle a Dios, hasta aquí, no quiero más. Eres libre de hacer eso si tú quieres. No me pidas más, no me arrime más a ti. No quiero ser más cristiano que un cristiano mediocre. Hasta aquí quiero ser. Las personas pueden poner límites. Y les dije también, al final de la práctica, que lo que causa más agonía en las personas que supuestamente queremos seguir a Dios, lo que te causa más agonía
es el no querer abandonarte en las manos y en la voluntad de Dios. Sufrimos mucho con eso. ¿Cómo le batallamos para decirle a Dios, sí, que se haga lo que tú quieres, como tú quieres, en mi vida? Generalmente tenemos nuestras vidas marcadas y queremos que se haga como nosotros queremos, como nosotros le pedimos a Dios que se haga. Es más, le digo a Dios, Dios mío, este es mi proyecto, bendícelo, ayúdame, haz que sucedan las cosas como yo quiero que sucedan. Con respecto a mis hijos, con respecto a mi familia, con respecto a mi trabajo, con respecto a mi salud, con respecto a todo. Dios mío, bendíceme. Mis hermanos, estamos hablando en esta clase de espiritualidad de hacernos cada vez más a como Dios es, no de que Dios se haga como nosotros somos. Si Dios se hace como nosotros somos, no mejoramos nosotros en nada. Pero si nosotros nos hacemos como Él es, allí es distinto. Allí Dios te levanta hasta la altura donde Él está. Y es esa la idea de donde quisiéramos llegar todos. En el caminar con Dios, les quería decir esto hoy. Generalmente encontramos primero nuestra debilidad. Nuestra debilidad es lo primero que encontramos. Nuestros pecados, nuestras miserias. Y para mucha gente, allí debería de ser, o allí es, el primer encuentro con Dios, en tus miserias, en tu debilidad. Allí encuentras a Dios. ¿Cómo lo encuentras? Pues que está viniendo a ayudarte, a sacarte, a limpiarte, a purificarte, a perdonarte, a levantarte. Después encuentras a Dios en la creación. Si tú no te reconcilias con Dios primero y no te encuentras con Dios en tus miserias, si no aceptas tus miserias, si no las reconoces ante Dios, no puedes encontrar en el segundo paso es a Dios en las criaturas. Mucha gente no puede encontrar a Dios en los demás, mucho menos en la creación, porque no ha aprendido a encontrar a Dios en sus miserias dentro de sí. No sé si les platiqué la vez pasada de una persona que en estos días, sí, creo que sí les dije, me estaba diciendo, es que me pidieron que fuera ministro de la Eucaristía en mi iglesia y yo me siento tan indigno, me siento tan pecador. Y le dije yo, ¿y cuándo has dejado de serlo? ¿Y cuándo vas a dejar de serlo? No seas soberbio, eso es falta de humildad. Eso es falsa humildad. Falsa humildad. El querer ser digno para poder hacer las cosas por Dios. El querer ser santo, el querer ser puro, el querer ser bueno para hacer cosas por Dios. Eso es falsa humildad, eso es soberbia. Eso es orgullo. Yo tengo que ser grande. Y como no soy grande, pues no sirvo a Dios. Hace unos días estaba invitando a personas, entre ustedes algunos, a que formaran grupos nuevos en casas de las pequeñas comunidades de familias unidas. Y algunos me decían después, es que yo quién soy. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Yo quién soy para darle algo bueno a los demás? Pues déjame te confirmo lo que me estás diciendo, no eres nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie. El que es Dios, entiéndeme. Ni tú ni yo somos nadie. Y no vas a ayudar a los demás porque seas más que los demás, sino porque vas a ponerte al servicio de los demás, aún con todo y tus miserias. Y el que va a hacer allí es Dios, no tú. Si tú eres el que haces, ya la regamos. San Pablo desarrolla una teología muy hermosa al respecto. San Pablo se reconoce, y estamos hablando de San Pablo, él se reconoce como una persona tan pecadora. Dice, yo soy como un aborto, dice él. Así se habla de sí mismo. Soy como un aborto. Y sin embargo, Dios me ha dado este ministerio tan grande. Y me siento tan feliz de hacerlo. Pero San Pablo reconocía y después decía, llevamos tesoros en vasijas de barro. Yo no te estoy dando de mí. Si yo te doy de mí, te enveneno. Te mato. Si a mí se me ocurre darte de mí, te voy a matar. Porque yo no soy nada más que debilidad y pecado y miseria. No, mal haría yo con darte de mí. Yo te estoy dando de Dios. De lo que Dios me da a mí y de lo que Dios te quiere dar a ti. Y yo simplemente soy el canal, el instrumento. Indigno, si tú quieres, pero canal e instrumento que Dios quiere utilizar para bendecirte a ti. Y Dios así es la principal manera en que nos bendice y nos ayuda a través de otras personas. Dígame si no es cierto.
¿Cómo llegaste tú a conocer de Dios? A través de otras personas. ¿Cómo llegaste a la fe? A través de otras personas. Tus papás, tus abuelos, tus catequistas, tus maestros, tus pastores, tus sacerdotes, yo no sé quién. Pero tú conociste a Dios y conociste la fe a través de otras personas. Me da risa cuando algunas personas dicen, ay, ¿para qué vas allá? A aquella iglesia. Tú no vas buscando a Dios, tú vas buscando al pastor, tú vas buscando al Padre, tú no estás buscando a Dios. Y yo les digo a esas personas, ¿y tú cuándo te metiste en mi interior para saber qué estoy buscando? ¿De cuándo acá tú ahora resulta que lees mentes? ¿O eres brujo o bruja o qué? No, es que vas allá, nomás allá te gusta ir y Dios está en todos lados. Ah, pues si eso es cierto, entonces me quedo en mi casa. No, señor, hay canales. Hay canales que se dejan usar más por Dios que otros. Hay instrumentos. Y no estoy buscando el canal y el instrumento, estoy buscando a Dios, pero voy a donde esté, donde se le deje trabajar. Yo les pongo el ejemplo siempre de las llaves de agua. Si tú tienes 3 llaves, tienes sed, y vas a una llave de agua y le abres y no sale nada. Vas a otra llave y le abres y sale una gotita ahí más o menos pausada, de vez en cuando una gotita. Y vas a una tercera llave y le abres y sale un chorro de agua. ¿A cuál de las 3 llaves vas a estar volviendo todo el tiempo cuando tengas sed? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera? Entonces estás buscando la llave, ¿verdad? ¿Vas por la llave? No, vas por el agua. ¿Me explico? Y Dios utiliza esas llaves aún imperfectas para dar agua. La llave puede estar toda corroída, ¿eh? A veces la primera llave es de oro, pero no da agua. La segunda llave es de bronce, pero da gotitas. La tercera llave es de viejo, de fierro ahí vaciado, corriente, es de más corriente que todo manchado, pero da chorros de agua. Y agua pura. No es la llave la que me interesa, es el agua. Por eso no me extraña cuando gente van a tal iglesia, o a veces viajan horas para ir a un lugar a escuchar tal plática, tal grupo de oración, tal iglesia, porque allá reciben el agua que Dios da. Y Dios utiliza canales, y tú tienes que ser una de esas llaves. Pero yo le pregunto a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros nos pregunto, ¿qué clase de llave eres tú? ¿Como la primera? ¿Como la segunda? ¿O como la tercera? Para los demás. Muy bien, muy bien. ¿Qué clase de llave eres tú para los demás? Porque sabes que tú también debes de ser desde tu bautismo, debes ser un canal de agua para los demás, de Dios para los demás. Tú debes ser instrumento. Y tú tienes la libertad, les dije al principio, tú tienes la libertad de decir, sí doy o no doy el agua de Dios. La llave por sí misma no produce agua, entiéndanme. Por favor, entiéndame. La llave por sí misma no produce agua. La llave tiene que recibir el agua de algún lado para poderla dar. Pero hay personas que no se arriman al agua, no se conectan al agua, no pueden dar nada. Si la llave no se conecta a la fuente de agua, al tanque o a la fuente, como le quieras llamar, si la llave no se conecta a la fuente de agua, no va a dar nada. Y hay llaves que están allí, a veces muy brillosas, muy bonitas, muy aparatosas, pero no dan agua a los demás. ¿Tú qué clase de llave eres para tu familia, para tus amigos, para la gente que te rodea? En el trabajo, en la escuela, donde sea. ¿Qué clase de llave eres? ¿Qué das? También hay llaves que dan lodo, dan agua contaminada. Se arrimaron, se conectaron a una fuente de agua contaminada, envenenada. Se arrimaron a una fuente de agua llena de bacterias, de virus, de qué sé yo, de amibas. Se conectaron a un pozo sucio. Hay llaves así, conectadas a una fuente de agua mala. Ustedes van a ciertos lugares, a ciertos pueblos, a ciertas ciudades, y el agua que sale de la llave, si te la tomas te enfermas. Están conectadas a una fuente de agua contaminada. Y esa agua envenena. ¿Qué clase de agua das tú? O quizás es una llave que no está conectada a ningún lado, no da nada. Ni fu ni fa. O como dicen en mi rancho, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Ni una ni otra. O diría el Apocalipsis, ni frío ni caliente. Tibias son. Ni para un lado ni para el otro. ¿Qué llave eres?
Obviamente cada quien vamos a respondernos esa pregunta a nosotros mismos. Y sé honesto contigo mismo. Y no te asustes si te das cuenta que no estás dando agua a los demás. Digo, no te asustes en el sentido de que te vayas a quedar paralizado y no vayas a hacer nada. No, que te dé gusto reconocer y darte cuenta que hay eso, pero toma la decisión. Toma la decisión de cambiar ese problema. Toma la decisión de cambiar de actitud. No puedes ser una llave que no dé agua. O si te das cuenta que eres una llave de agua contaminada, por favor, fíjate. Eres una persona que anda con chismes. Eres una persona que anda hablando mal de los demás. Eres una persona que lleva a veces comentarios negativos o venenosos o que aleja a la gente de Dios. Eres una persona que invita a la tentación o al pecado a otros. Eres una llave de agua contaminada, venenosa, que está matando gente. Mis hermanos, y ojalá nos demos cuenta para ser llaves de agua pura, pero tienes que conectarte a la fuente. ¿Cuál es la fuente de agua pura? ¿Quién es? Dios, Cristo. Tienes que dar agua a los demás. Y mis hermanos, falta mucha gente que dé agua. Esos grupos de casas, esos grupos que estamos formando ya, que ya están juntando, no son otra cosa más que eso. Grupos donde se pueda dar la oportunidad de que haya agua fresca. Y allí todos, unos más, otros menos, conforme vayan creciendo, van a ser fuente de agua para los demás. Fuente de agua. ¿Van a dar el agua de ellos? No, ojalá que no. Tienen que dar el agua de Dios, que es la que necesitamos. Platica María de San Giovanni de un sueño que ella tuvo una vez. Ella es una predicadora que anda con el padre Emiliano Tardif, o andaba, no sé si todavía, creo que ya no estoy seguro. Pero ella decía que una vez tuvo un sueño donde ella era una copa de vidrio y estaba bajo una fuente de agua fresca y pura. Y se estaba llenando, el chorro de agua caía del cielo y la llenaba. Y la gente venía a esa copa a beber agua. Y la gente saciaba su sed y agarraba vida con esa agua. Pero un día ella se retiró, la copa se retiró de la fuente de agua pura. Y la gente siguió viniendo, tenía sed, hasta que se acabó el agua de aquella copa. Y como la gente tenía tanta sed y se arrimaba esa copa, comenzaron a morder el vidrio y a tragarse el vidrio. Pero donde se tragaban el vidrio, empezaban a morirse, a sangrarse, a romperse los intestinos y se desangraban y se morían. Y Dios le dijo a ella, tú eres esa copa. Yo soy la fuente de agua viva. Si tú te retiras de mí, la gente va a seguir viniendo a ti. Y eso se los digo a todos los líderes, mis hermanos, de cualquier grupo, y pastores y sacerdotes. Para todos nosotros hablo hoy. Si tú eres una persona que tienes alguna función o puesto, aunque sea en tu casa, aunque sea por teléfono, aunque sea, o personas que se arriman contigo a pedirte un consejo, una guía, tú eres esa copa de vidrio. Si estás pegado al chorro de agua, que es Dios, por medio de la oración, por medio de una decisión de seguirlo, puedes ser padre de familia, madre de familia para tus hijos. Tus hijos acuden a ti muchas veces para pedir ayuda, guía, orientación, apoyo. No nada más lo material. Necesitan también lo espiritual y el crecimiento interno. Tú eres esa copa. Si tú te retiras de esa agua fresca que es Dios, ellos van a seguir viniendo, pero les vas a dar tu vidrio, y les va a hacer mal. Les va a hacer daño. Mediten sobre este punto. Meditemos cada quien. La vez pasada hablábamos de qué debes de hacer cuando en tu oración te sientes frío, seco, árido. Ya les puse la vez pasada les hablé de las tres pruebas para saber cuándo mi aridez de veras es porque estoy en el camino de Dios o cuando la aridez es por causa de mis pecados. Eso lo hablamos la vez pasada. Hoy les digo, cuando ya descubriste que estás en una aridez por crecimiento espiritual, pero que tú estás queriendo orar y remarte a Dios en serio, ¿cómo vas a descubrir o qué vas a hacer tú para seguir caminando? ¿Qué tienes que hacer cuando tú te pones a orar y no puedes inspirarte? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, dice
Dicen los grandes místicos de la oración lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es tú elevar tu corazón a Dios. O sea, de intención, decir, Dios, aquí estoy. Elevar tu corazón a Dios. Aquí estoy, Señor. Debes de buscar a Dios, no sus dones. Buscar a Dios. Centra toda tu atención en Él y haz que esta sea la única preocupación de tu mente y corazón. Esta atención. Que solamente estés en Dios. Si te distraes, vuelve a la oración. Y si te distraes 100 veces, las 100 veces vuelve a la oración. Haz todo lo posible por olvidarte de todo lo demás. Hay personas que dicen, bueno, si yo estoy orando y no pido por mi familia o por otras gentes o necesidades, ¿quiere decir que Dios no los va a ayudar? No. Dios sabe sus necesidades más que tú y Dios los ama más que tú. Si tú estás en un proceso de oración y estás en este crecimiento espiritual, aunque tú te olvides de los demás, no quiere decir que Dios se va a olvidar de ellos. Pero tú en momentos tienes que olvidarte y concentrar tu atención en Dios. Conforme vas tú cambiando, vas siendo tu instrumento de bendición para esas gentes. Vas a ser canal de bendición para tu familia. Hay mucha gente que se pone a orar y luego si se le olvidó pedir por alguien se sienten mal. Lo principal en la oración no es pedir por alguien, aunque es algo muy importante, pero no es lo principal. Lo principal es que tú estés con Dios. Y es lo que tienes que hacer. Tienes que pasar por tiempos a veces en la oración, en tu relación con Dios, donde no sientes nada, pero tienes que estar con Él. Debes olvidar totalmente, entre otras cosas, tu pasado pecaminoso. Ya les he hablado mucho de una de las tentaciones que Satanás te pone, el hacerte que te remuerdan la conciencia tus pecados pasados, aquellos incluso que ya te perdonó Dios. Esa es una tentación de Satanás, cuidado. Dejen de estar cayendo en esas trampas. Una persona que no tiene paz no le sirve a Dios. Una persona que no tiene paz espiritual no puede bendecir a los demás. Y una manera en que Satanás te quita la paz es haciéndote recordar tu pasado. Es que mi pasado, eso ya lo pusiste en manos de Dios, allí déjalo, no lo quites de allí. Volverlo a retomar te va a hacer daño a ti y no te permite avanzar. Déjalo allí, por favor, tu pasado. Es que es muy feo, sí, ya sabemos que es feo. Es que yo hice, sí, ya sé lo que hice, lo que hiciste. Dios te lo dice, no quiero que vivas en el pasado, vive ahorita. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué deseas ahora? ¿Cuál es nuestra relación ahora? No puedes establecer una relación con Dios basado en el pasado, entiéndame. Toda relación con Dios solamente se puede basar en el presente, nada más, ni siquiera en el futuro. Solo el amor puede tocar el corazón de Dios, nunca el conocimiento. Hay personas que a veces dicen, quiero conocer más de Dios. Bueno, está bien, qué bueno que quieres conocer más de Dios, pero el conocer de Dios no te va a arrimar a Dios necesariamente. Solo el amor puede ponerte en contacto con Dios. Y qué bueno que conozcas más de Dios, está bien, pero no te quedes en eso. Si vas a conocer, que tampoco sea por curiosidad. ¿Saben ustedes que mucha gente se pone a estudiar Biblia por curiosidad? Hay gente que se pone a estudiar la Biblia porque quieren saber, por ejemplo, cosas del pasado o cosas del futuro. Hay gente que se pone a estudiar la Biblia porque quieren saber cuándo se va a acabar el mundo. Sí, de veras, de veras. Como si la Biblia fuera una brújula de esas, una bola de esas de cristal para adivinarte el futuro y cosas. Esa no es la intención de la Biblia, entiéndanme. Dios no estaba dándonos adivinanzas del futuro. Y una persona que tiene mucha ansia de conocer el futuro es una persona que no confía nada en Dios. Por eso es tan malo acudir a todos esos lugares donde te están prediciendo el futuro. Te aleja de Dios eso. O confías o no confías en Dios. Tú decides. Hay una isla en el Pacífico, unas islas allá por las Filipinas y en otras partes, donde la gente de la isla han aprendido a flotar en el agua sin tener que nadar. Recuerdo había un río cuando yo era chico, iba con mi papá a pescar. Y me encantaba nadar en ese río. Y aprendí yo también de niño a flotar en ese río. Y tienes que hacer mucha fuerza de voluntad o violencia contra ti mismo, porque si tratas de nadar no flotas ya naturalmente. Flotas por tu nadada, pero no flota tu cuerpo solo. En esa isla del Pacífico los nativos han aprendido a flotar en el agua,
sin hacer nada. Tienes que dejar tu cuerpo totalmente estático. Aflojar el cuerpo, las tensiones. ¿Alguno de ustedes ha flotado en el agua? Sí. Pero si tratas de nadar, ya tu cuerpo no flota, ya tiende a hundirse. Entonces sí te tienes que mantener a flote con tus manos y tus pies. Y tus piernas. Bueno, tiene sus trucos. Fíjense, la gente que aprende allí tiene que dejarse, están las olas del mar, se meten un poquito nadando hacia adentro del mar y entonces tienen que acostar allí y dejar que las olas y el mar los mueva y los mesa. Y pasa algo curioso. El mar te va moviendo para donde él quiere cuando tú estás flotando así. Y a veces te arrima contra unas que parecen rocas, o digo, unas rocas, y tú juras, parece que vas a chocar. Pero si te dejas, no chocas nunca. El agua misma que lleva te trae, pero no te deja llegar hasta las rocas, en ese lugar. Nada más que si tú tratas de nadar, entonces sí, a lo mejor el agua va y te estampa contra las rocas, en esos lugares. Uso este ejemplo, muy interesante, porque en la vida espiritual pasa algo parecido, y en tu vida diaria, en tu relación con Dios pasa algo parecido. Si tú quieres nadar, tienes que esforzarte, te vas a cansar más y vas a ir a donde tú quieres ir, que no siempre es el mejor lugar. Pero si te pones a flotar en la voluntad de Dios, de cada día, y más en la vida espiritual, pero también en tu vida diaria, si te dejas flotar en la voluntad de Dios, Dios te va a llevar a donde Él quiere. Y hay veces en que va a parecer que te vas a estrellar contra una roca. Y dices tú, ¿qué me va a pasar en mi vida? ¿Dios va a dejar que me pase una desgracia? ¿Dios me va a estrellar? Y no te vas a estrellar si te dejas llevar por Dios. En los brazos de Dios, en las manos de Dios, tienes que dejarte flotar. ¿Qué va a pasar contigo mañana? O es más, dentro de un mes, ¿qué va a pasar contigo? ¿Irás a tener trabajo? ¿Irás a tener casa? ¿Irás a tener que comer? ¿O dentro de un año? ¿Irás a tener salud? Hombre, la persona de fe hace lo que tiene que hacer cada día, pero se deja siempre flotar en la voluntad de Dios. ¿Qué me preocupo yo? Dios sabrá si dentro de un año, yo sé que Dios me va a dar siempre lo que necesito. Yo pongo lo que está de mi parte, yo trabajo, hago lo que tengo que hacer cada día, pero mi futuro está en manos de Dios, no mía. Si tú tratas de nadar, te vas a cansar, te vas a agotar, y por eso mucha gente anda estresada. Anda bien estresada porque no sabe si le va a alcanzar o no para pagar la renta, no sabe si va a tener trabajo o no el próximo mes, no sabe si va a tener suficiente dinero o no para el próximo año que el niño vaya a la otra escuela, no sabe si va a tener suficiente o no para hacer los pagos del carro, y andan estresados y preocupados de oquis, nadando o queriendo nadar por sí mismos. Ey, déjate flotar en la voluntad de Dios. Que tu presente y tu futuro, y tu pasado, por supuesto, también, estén en las manos de Dios. No en las tuyas. No en lo que tú quieres, sino en lo que Él quiere. Hace 5 años, la mayoría de ustedes sabían que iban a estar aquí donde están. ¿Verdad que no? La mayoría de ustedes sabían que iban a estar viviendo donde están viviendo y trabajando donde están trabajando y sabían que iban a tener lo que tienen ahorita. ¿Verdad que no? Y mira dónde estás. Y a lo mejor terminaste, algunos terminaron en un lugar malo porque tú fuiste allí, no porque Dios te haya llevado. A lo mejor te ha pasado, y si te pones a analizar tantito, las desgracias que han pasado en tu vida, las tragedias o los males, que de veras son males, que han pasado en tu vida, han sido por causa tuya, no de Dios. Tú fuiste el que decidiste ir allí. No le consultaste a Dios, no le preguntaste a Dios, no hiciste su voluntad, no te dejaste llevar por Él, tú te lo buscaste. Déjate flotar en la voluntad de Dios. Cristo nos habla muchas veces de fe. Nos habla de fe. Tengan fe. Vean a las aves, vean a los lirios. Mi Padre los creó. Y esas son criaturas. Ustedes son sus hijos. Por usted le va a dar mucho más. Nunca, óigamelo bien, el presente es insoportable. Es siempre el pasado o el futuro que no existen lo que hace nuestra vida miserable. Porque tú les das vida en tu cabeza. El presente nunca es insoportable. Aunque estés en dolor, aunque estés pasando por una pena, aunque estés pasando por algo, el presente no es insoportable. Y mucho menos
si estás en los brazos de Dios. ¿Y de quién depende que estés en los brazos de Dios? ¿De Dios o de ti? De ti. De ti depende. Nada más tú te puedes bajar de allí cuando tú decides alejarte de Él. El presente nunca es insoportable cuando estás en los brazos de Dios. Y ahorita en tu vida, ¿estás queriéndola manejar tú? ¿O de veras estás dejándote llevar como aquellos nadadores flotadores en el agua de Dios? ¿Estás queriendo marcar tu futuro tú? Digo, está bien que hagas planes, yo no digo que no, que hagas proyectos, está bien. Pero siempre todo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Y confiado en Dios. Por ejemplo, dice alguien, bueno, mi esposa y yo estamos planeando tener un hijo. Bueno, qué bueno, bendito sea Dios, qué bueno. Pero siempre sometidos a la voluntad de Dios. Dice otro, bueno, nosotros estamos planeando conseguir otro trabajo, irnos a otra ciudad, está bien. Pero siempre sometido todo a la voluntad de Dios. Bueno, yo estoy planeando que mi hijo, mi hija, nunca se equivoquen, que vayan derechito por la vida. Qué bueno, haz todo lo que está de tu parte para que eso suceda. Pero siempre tú sometido a la voluntad de Dios. Incluso lo que Dios permite, aunque Dios no lo quiera. Pero si Dios lo permite y tú te abandonas en Dios, va a sacar bueno de lo malo siempre. Dios saca mucho bueno de lo malo. ¿Hasta qué punto te estás dejando llevar por la marea de Dios? En tu vida espiritual no debes de llegar a ser lo que tú quieres. Es más, ¿hay alguno de ustedes que quiera ser santo? ¿Sí? Aún ese deseo que es el más bonito o el más santo o el más noble de todos, aún ese deseo de llegar a ser santo, tienes que ponerlo a la voluntad de Dios. Si Dios quiere y cuando Él quiera. Y si le da la gana. Si Dios no quiere, yo me acoplo, me adapto, me abandono a la voluntad de Dios. Dios mío, ¿quieres que nunca sea santo? ¡Perfecto! Que se haga tu santa voluntad. Dios mío, yo quisiera ser sano toda la vida. Si tú quieres. Y si tú no quieres que sea sano toda la vida, Señor, que se haga tu santa voluntad. Señor, yo quiero que mis hijos estén sanos siempre, si tú quieres. Y si no, que se haga tu santa voluntad. Qué duro es decirle eso a Dios. Qué duro es llegar a abandonar. Y sin embargo, solamente cuando hagas eso podrás tener libertad. Y podrás tener paz. Y podrás dejar a Dios trabajar. Y dejar que Dios saque cosas hermosísimas. Hasta de las enfermedades y de los pecados y de qué sé yo. Ha habido muchos casos de personas santas que hacen hasta milagros y sanan a mucha gente y que ellos en sí están enfermos. Les puedo dar una lista. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila. La Madre Teresa de Calcuta, que estaba enferma, muy enferma. Y ella andaba haciendo hasta milagros por los demás. El cura de Ars, un hombre muy santo. Él sufría de muchas cosas sufría él. Y sin embargo hacía tantos milagros y estaba tan lleno y tan movido por Dios. Abandonarte a la voluntad de Dios en todo. ¿Voy a tener trabajo el próximo año? ¿Quién sabe? Pero permíteme decirte, ni te importa. Si tú de veras estás abandonado a Dios, que no te importe. Tú haz lo que está de tu parte. No te portes mal en tu trabajo para que no te corran, porque entonces ya no es culpa de Dios. Es culpa tuya. Eso ya no le eches la culpa a Dios. Eso ya es responsabilidad tuya. No te portes mal. No llegues tarde. No dejes de trabajar. Dios me quitó el trabajo. No le eches la culpa a Dios tampoco. Eso fuiste tú. Haz lo que está de tu parte y lo demás déjaselo a Dios. Si tú respondes, si tú cumples con tu granito de arena, Dios hace lo demás. Decía Teresita del Niño Jesús, para llegar a Dios hay 100 escalones, muy altos para arriba. Y si yo soy como una bebé. Soy una bebecita, yo de esos de brazos que apenas anda gateando y que con mucha dificultad y después de muchísimo intentarlo, subo el primer escalón. Soy una bebé que no puede subir escalones, no puede ni caminar, menos subir escalones. Dice, espiritualmente soy una bebé, decía ella.
No tengo virtudes, no tengo santidad, no tengo grandeza, no tengo inteligencia, no tengo nada que dijeras tú lo que los grandes santos tenían. Eso decía ella. No tengo nada de lo que los grandes santos tenían. Soy una simple bebé. Pero yo me subo al primer escalón queriendo llegar a Dios. Y Dios hace lo que hace la mamá. Cuando le habla desde arriba a su bebé, a su niña que está allá, la bebita. Ven, mijita, sube. Para probarla, ¿verdad? Para ver si de veras quiere. Y ve que la bebé con mucho esfuerzo y la mamá la deja. La está viendo desde arriba. A ver qué hace. Y ve que con mucho sacrificio sube el primer escalón después de mucho intentarlo, buscando a la mamá. ¿Qué hace la mamá enseguida? Se queda ahí arriba y dice, bueno, a ver si puede subir y si no, ahí te quedas. Se baja y la carga, ¿no es cierto? Se baja y la levanta a sus brazos y la sube ella. Eso hace Dios con nosotros. Quizá tú no tengas virtudes. Quizá tú no tengas mucha santidad o nada de santidad. Ahí estamos la mayoría de nosotros. Quizá tú no tengas mucho poder ni siquiera fuerza de voluntad. Pero tú haz la lucha por subir el primer escalón. Son 100, ¿eh? Son 100. Son 100. 100 para llegar a ser santo, 100 para llegar a Dios. Y el primer escalón creo que mide como 5 metros de altura. Tú haz la lucha. Y los otros creo que están más altos que 5 metros. ¿Eh? Tú eres un bebé. En cuanto a fuerzas, en cuanto a habilidad, en cuanto a santidad, en cuanto a grandeza, eres un bebé. No tienes nada. Y mucho de tu pequeñez quizás sea a causa de tus pecados, de tu vida pasada. Por eso estás tan pequeño y tan débil espiritualmente. Pero toda la lucha por subir el primer escalón hacia Dios. Y Dios está viendo desde arriba. Quiere ver qué tanto lo amas, qué tanto lo deseas, qué tanto hambre tienes de Él. Dios tiene hambre de que tú tengas hambre de Él. Dios tiene sed de que tú tengas sed de Él. Una vez que subas el primer escalón, es más, aún si no puedes subir el primero, pero que le hagas la lucha, Él va a bajar y te va a cargar, te va a llevar. Pero si la bebé no quiere ni siquiera subirse, no hace ni la lucha, se queda abajo, no se interesa por su mamá, no va a bajar la mamá, porque no te va a forzar. En este caso es Dios. Dios no va a bajar a ti, porque no te va a forzar, no te va a obligar. El día que tú lo desees, el día que tú lo quieras, ese día le va a bajar a ti. El camino de la santidad no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. Siempre y cuando tú lo intentes y lo desees. Y tenemos que martillarnos eso en la cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque como le dije a este amigo, ay, yo no puedo ser ministro de la Eucaristía porque yo no soy santo, porque yo tengo tantos pecados, porque yo... Siempre los has tenido. Y quizás siempre los tendrás. No vas a hacer eso porque seas grande. Es más, si tú haces algo porque crees que lo mereces, ya la regaste, ya estás en la calle. ¿Sabes qué? Deja de hacerlo. Aquel que se ponga a servir a Dios porque cree que merece servir a Dios, es un fariseo, es un hipócrita, es un falso. ¿Quién es digno de servir a Dios? ¿Quién? ¿Quién es digno de recibir a Dios? Se da a veces entre los católicos en la comunión que hay gente que dice, es que no soy digno de recibir a Dios en la comunión. Y yo quiero saber quién es digno. Dame una persona en este mundo que de veras sea digna de recibir a Dios. Una santidad basada en tus méritos no sirve para nada, no es santidad. Es orgullo, es soberbia, es altanería. Y miren cómo somos los humanos, que siempre queremos ganarnos, merecernos a Dios. Hay gente que cae en la gran trampa de incluso decir, yo no me arrimo a Dios porque tengo estos defectos. Hasta que yo no supere yo mis defectos, hasta que no logre yo vencer estas debilidades, hasta entonces me voy a arrimar a Dios. Ya la regaste. ¿Se te olvida que es Dios el que nos levanta? El que nos santifica, el que nos hace superar los defectos. Déjate llevar por la marea de Dios. Deja, por amor de Dios, deja de pensar en tus pecados, en tu pasado, y ponte a pensar en amar a Dios. Y a Dios les dije, primero lo encuentras por tus pecados, o sea, reconociéndolos, aceptándolos,
pidiéndole perdón. A Dios primero lo encuentras por tus pecados. Segundo, lo encuentras por las criaturas, eso en segundo lugar. Buscando a Dios en los demás, buscando a Dios en la creación. Y tercero, lo encuentras cara a cara, directo con Él. Mucha gente quiere empezar al revés. Hay gente que quiere encontrar a Dios primero directamente, cara a cara. Una santidad. Sí lo puedes encontrar siempre y cuando reconozcas tú, primero que nada, tu debilidad, tus pecados. ¿Cómo encontraron a Dios la Magdalena, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos? La mujer adúltera, la hemorroísa, Nicodemo y tantos personajes, ¿Cómo encontraron a Dios? ¿Cuando eran santos o cuando eran pecadores? Cuando eran pecadores. Allí encontraron a Dios, en su pecado, en su miseria. Y de allí Dios cambió sus vidas, no ellos, Dios cambió sus vidas. Claro, ellos aceptaron. Ellos decidieron seguir a Dios, porque hubo otros que se encontraron con Dios, pero ni quisieron reconocer sus pecados, ni quisieron tampoco seguir a Jesús. Las personas no tienen esperanza. ¿Qué esperanza van a tener esos pobres? No la tienen. En Dios lo tienes que encontrar primero en tu miseria. Repito, déjate llevar por la marea de Dios. Y no quiere decir que vas a ser pasivo, que no vas a hacer nada. También le expliqué eso la vez pasada. Quiere decir que la voluntad de Dios es la que se va a hacer, no la tuya. Aunque tú estés trabajando y haciendo lo que tienes que hacer cada día. Miren, a veces que nosotros tenemos proyectos, a veces que intentamos cosas y no salen. No salen como queríamos, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Que intentamos proyectos, cosas, planes en nuestra vida o en nuestra familia y no salen como querías. Tú tienes dos opciones. La primera es enojarte, molestarte, enfurecerte, frustrarte, llorar. Esa es la primera opción. La segunda opción es, bueno, Señor, pues no era tu voluntad, pues que no se haga. Eso era lo que yo quería. Pero si no salió, es porque tú no querías. Bendito sea, Señor. Que se haga tu santa voluntad. ¿Cuál de las dos vas a escoger? ¿La primera o la segunda? Tú escoge. No te salen los proyectos como tú querías. No te salen los proyectos con respecto a tu familia, que es lo que más nos duele a veces, los hijos, los papás, los hermanos. No te salen los proyectos como tú querías. Tienes dos opciones. La primera es enojarte, enfurecerte, repelar, regañar, gritar, qué sé yo. Perder el sueño, perder la salud, perder tantas cosas. Es la primera opción. La segunda opción es decir, Señor, si tú lo permites, que se haga tu santa voluntad, lo que tú quieras. Tú, Señor, nada más ayúdame a mí a seguir lo que tú quieres. Y ahora enséñame qué es lo que tú quieres. Lo más probable es que esto no salió porque esto era proyecto mío, no tuyo. Si hubiera sido tuyo este proyecto desde el principio, hubiera salido bien. Pero era cosa mía. Y me falló consultarte o yo no te entendí. Pero no importa, Señor. Mira, Dios no nos deja equivocarnos cuando tú auténticamente quieres hacer su voluntad. Entiendan esto. Dios no te deja equivocarte. Cuando tú de veras quieres hacer su voluntad. Aunque tú no estés seguro si la estás haciendo o no. Si tú de veras quieres hacer la voluntad de Dios y le pides y oras y le pides su luz y su ayuda y tomas una decisión tú pensando que crees que eso es la voluntad de Dios, aunque no estés seguro, Dios no te deja equivocarte. Y aún de lo malo, si fuera un error, Dios va a sacar bendiciones tremendas porque tú auténticamente querías hacer su voluntad. No hay nada que doblegue más el corazón de Dios. No hay nada que doblegue más su corazón, que lo derrita más, que el ver que un hijo quiere hacer su voluntad. No hay nada. Y decían los santos de la antigüedad, dame una persona de oración y una persona entregada a Dios con sinceridad, con humildad, y moveré a Dios. Y decían también ellos los santos, nunca es el hombre más grande ni más poderoso que cuando está de rodillas ante Dios. Cuando tú eres más grande, más poderoso, más poderosa en toda la vida, es cuando estás de rodillas ante Dios, reconociéndolo como tu Dios, orando a Él y abandonándote a Él. Eres poderoso, eres poderosa, pero con el poder de Dios, no con el tuyo. Es la diferencia. Muchos de nosotros
vamos a descubrir que durante toda nuestra vida hemos sido nadadores. Hemos querido nadar y decidir qué rumbo vamos a llevar en nuestra vida. En todo. En los juegos, en las diversiones cuando eras niño, en las amistades que escogiste. Tú las escogiste. No Dios, porque muchas veces no le preguntaste a Dios. En el novio o en la novia que escogiste, mucha gente que no le preguntó a Dios. En el esposo, en la esposa, en el trabajo, en la carrera, en la profesión que escogiste, mucha gente no le preguntó a Dios. Tú ibas nadando, no estabas abandonado a la marea de Dios y no le pedías su luz a Dios. Nadadores. Y luego nos quejamos porque nos cansamos, porque se nos hace dura la vida, porque se nos hace pesada. Al que se deja flotar en la voluntad de Dios, no se cansa. Hace cada día lo que tiene que hacer y no se cansa. Una cosa sale, bendito sea Dios. Otra cosa no sale, bendito sea Dios. Una cosa funciona, bendito sea Dios. La otra cosa no funciona, bendito sea Dios. Yo dejo que Dios haga que funcione y no funcione lo que Él quiere y como le dé la gana. Señor, ¿aquí me quieres trabajando? Aquí estoy. Aquí estoy casado con esta mujer, con este hombre, con estos hijos. No son muy perfectitos, ¿verdad? Que digamos, pero aquí me tienes, aquí te sirvo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? Esa persona abandonada totalmente no se cansa. Se cansa la gente cuando quiere nadar. Se estresa la gente cuando quiere hacer las cosas a su manera y no salen. Y vaya que sabemos a veces muchas personas que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no necesariamente a la manera de Dios. Esfuerzos y luchas. A veces vamos nadando en contra de la marea, nadando en contra de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que va haciendo proyectos en esta vida en contra de la voluntad de Dios. Haciendo las cosas no porque Dios quiere, sino porque yo quiero. Porque yo quiero. Las personas estas, decía San Juan de la Cruz, o las personas que están orando, volviendo un poquito, y con eso termino el día de hoy, volviendo a la frialdad o a la sequedad espiritual. Bastante harás tú cuando no sabes cuál es la voluntad de Dios, cuando no sabes, estás tratando de descubrirla, cuando no puedes ni siquiera orar, bastante harás tú si por lo menos tienes paciencia y perseverancia en la oración. No hagas ningún esfuerzo. Hay gente que hace esfuerzos para orar. No tienes que hacerlos muchas veces. Déjate. Eso sí, no dejes la oración, pero déjate llevar por Dios en la oración. Hay gente que hace esfuerzos para descubrir la voluntad de Dios. No te preocupes. Cuando Dios quiere hablar, te habla claramente. O de una o de otra manera, pero tú sí preocúpate por descubrir a Dios. Por usar la palabra preocúpate, por tenerlo, por obedecerlo. Pero no, si no sabes exactamente qué es lo que Dios quiere, no te mortifiques. Pero que sí haya el deseo de hacer su voluntad. Dios no te dejará equivocarte. Persevera. Mantén tu atención pacífica y amorosa hacia Dios, sin ninguna ansiedad. Es más, ni siquiera tengas el deseo de experimentar a Dios si Él no quiere. Mucha gente se desanima en la oración porque quiere experimentar a Dios en la oración y no lo experimenta. ¿La voluntad de quién estás queriendo hacer? ¿La tuya o la de Dios cuando lo quieres experimentar? Fíjense bien y mucho cuidado, que sea la voluntad de Él, no la tuya. ¿Cuál debe ser tu actitud ante Dios? La confianza absoluta que un niño tiene con su papá. Hay en quien confía un papá amoroso y cariñoso. El niño hace lo que el papá dice cuando hay una relación bonita entre el hijo y el papá, cuando hay confianza, cuando hay abandono. El niño se abandona en el papá. Yo me recuerdo cuando estaba chico también, mi papá siempre fue muy buen nadador. Muy buen nadador porque él desde niño se crió a las orillas de un arroyo grandecito y con mucha corriente. Eso ya le llaman acequias, pero bastante grande. Y con una corriente fuertísima que tiene esa sequía. Y tiene unos pozos y remolinos muy fuertes. Y mi papá se crió en la orilla de ese arroyo, que lleva una corriente muy fuerte. Y que es peligroso. Hay rocas, hay remolinos, hay pozos, hay cuánta cosa ahí. Y él se movía re bien allí. Me acuerdo cuando yo estaba chico, de mis primeras memorias de cuando andaba ahí con él, nos llevaba a nadar. Y a veces me cargaba él y me metía a la corriente. Yo iba temblando de miedo.
No se me olvida eso. Me agarraba de su cuello que casi lo quería ahorcar. Lo quería ahorcar, me pescaba de él, me llevaba cargado él. Y yo lo agarraba, mi papá me pescaba de su cuello. Y él, tranquilo, tranquilo, me dice, no te va a pasar nada. Y él me empezaba a enseñar a nadar. Y de repente me alejaba un poquito de él y me separaba y, a ver, flótale ahí, nádale, muévela así, me decía el comercial. No, yo me moría de miedo. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.